¿Qué pasó? Bueno, voy a dormir la siesta, profe. ¿Qué les pasa? Un poquito, déjeme dar un poquito, por lo menos. Nos vemos, profe. Salgo y entro desde el teléfono. Bueno, profe, le espero. Otra vez acá. Para que voy a empezar a abrir un poco el marcador, si no, después tengo que estar forcejeando. Ahí está. Déjeme darle un ratito, por lo menos. No, va a decir media horita, qué sé yo. A ver, uno más. No, ahí está. Bueno, ahí estamos. Ah, no me puse la cámara. Ahí estamos. ¿En qué quedamos? La clase pasada estábamos charlando un poco sobre la superposición de ondas. Entonces habíamos planteado que dadas dos ondas cualesquiera, que le íbamos a escribir en términos de campos eléctricos, ¿no? Y las poníamos, acuérdense que había muchas formas de expresar la función armónica, pero bueno, una de esas que habíamos elegido era seno de omega t más alfa, donde alfa contenía el K por X, que es el factor posición, ¿no? Y bueno, y la otra onda que se superponía es 2, igual a 0,2 seno de omega t más alfa 2, este es alfa 1, este es alfa 2. Lo que suponíamos era entonces que, o lo que queríamos averiguar, qué ocurría cuando superponíamos dos ondas electromagnéticas de distinta frecuencia, como verán, distinta fase, pero igual, distinta amplitud, distinta fase, pero igual frecuencia. O bien, igual longitud de onda. Acuérdense que si tienen omega, tienen F, y si tienen F, tienen lambda, y si es la misma, estamos hablando de fuentes monocromáticas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de luz. Entonces, lo que obtuvimos como resultado de hacer esa superposición justamente es que la suma de esas dos ondas nos iba a quedar una nueva onda armónica, entonces igual a E0 por el seno de omega t más alfa, donde además de ser armónica, la onda resultante iba a tener la misma frecuencia que las ondas que se superponían, distinta amplitud y distinta fase, ¿sí? Entonces la idea era entrar a buscar cómo calcular la fase y la amplitud de la nueva onda, que era el resultado de esa superposición. Y llegamos a una expresión para alfa, donde la relacionábamos, o sea, la fase como, bueno, la tangente de alfa igual a un cociente de dos expresiones, ¿no? Que involucraban tanto a E01 como a E02, como a alfa 1 y alfa 2. Y por otro lado, y lo que es interesante, es la expresión que llegamos para esa amplitud de la nueva onda, o de la onda resultante de la superposición. Donde esta, está bien, sí me quedaba en función de las amplitudes de las dos ondas que se superponían. Pero no se acababa ahí la historia, porque me aparecía otro término más, al que íbamos a llamar término de interferencia, y que me involucraba, 0,1, 0,2, el coseno de la diferencia S delta, le llamamos si quieren, a la diferencia de fase entre las dos ondas. Es decir, no solamente va a depender de 0,1 y de 0,2, sino también de la diferencia de fase, y ese término es clave entonces para ver cómo va a ser la amplitud de la nueva onda. Pero digo, más allá de querer saber cómo va a ser la amplitud de esa nueva onda, en realidad el interés es que esto nos puede llevar a explicar un fenómeno que por ahí en su momento no se podía explicar, y era la existencia de regiones donde estamos hablando ya de las ondas electromagnéticas en el espectro visible nomás, ¿no? Regiones donde tenía luz y regiones donde tenía oscuridad alternada. Entonces, ¿cómo puede ser que si estoy superponiendo dos ondas supuestas en el rango del visible, pueda obtener regiones de oscuridad y regiones de luz? Entonces, un poco este término es el que lo explica y es el que vamos a proceder a ver un poco ahora, ¿no? Entonces eso, hasta ahí estaba más o menos. ¿Se acuerdan? ¿Quedaron más o menos conformes? Bueno, y si no, no, mentira. Entonces, ¿qué pasa? Ese término está sumándose acá, ¿no? Entonces, cuando el coseno de delta sea 1,
entonces será E0 igual a E01 al cuadrado más E02 al cuadrado más 2 E01 E02, es decir, va a tomar su máximo valor. Cuando sea 0 va a ser un valor intermedio, digamos. El tema es cuando es 1 o cuando es menos 1, porque si el coseno de delta es menos 1, este término se va a restar, entonces me va a quedar el valor más chico de E0, ¿está bien? Entonces me interesa por ahí los dos extremos, tanto cuando delta, o cuando, lo vamos a poner acá, cuando el coseno de delta es igual a 1, o cuando el coseno de delta es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque me dan los valores más grandes y más chicos de amplitudes de la onda resultante. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo el coseno es delta? Perdón, ¿cuándo el coseno de delta es 1? Y bueno, eso va a ocurrir cuando delta sea, por ejemplo, 0 más menos 2pi, más menos 4pi, etc. Es decir, cuando sea 2npi. ¿Sí? Un múltiplo entero par de pi. Entonces, si delta es 2npi, tenemos la condición de que E0 es máximo. Y esto se llama, banquenme que yo por escribirle con distintos colores me tardo más que el diablo. Y esto se llama, o vamos a plantearlo como la condición de, déjate que borrar esto si no va a entrar, de interferencia constructiva. ¿Vamos? Entonces, la interferencia va a ser constructiva cuando la diferencia de fase entre las dos ondas que se van a superponer sea 2npi. Ahí vamos a ver qué significa que la diferencia de fase sea 2npi en términos más de otro tipo de variables, ¿no? Y cuando, bueno, en ese caso se suele decir, y ahí les hago el dibujito porque por ahí es más clarificador, bánquenme un cachitín. Si uno piensa en el dibujito, qué sé yo, vamos a hacer una ondita con un color, no sé, bueno, pongámosle, me faltó el otro eje, pongámosle una cosa así, que este sea E1, y vamos a hacer una E2, eso, una E2 así, este va a ser E2, entonces el resultado de la superposición, como me está dando un E0 máximo, en definitiva, esto lo pinto con naranjita, va a ser algo más grande, porque en definitiva se suma y me da justamente lo que acabamos de llamar como interferencia constructiva. Y eso ocurre entonces cuando delta es 2npi, con lo cual el coseno es igual a 1. Dígame si estoy, así puedo borrar, si no, no me entra nada. Sí, súper. Listo. ¿Qué pasa entonces cuando el coseno es menos 1? Si el coseno, dijimos, vamos a ver los valores extremos, que son por ahí los más interesantes, y cuando el coseno es menos 1, lo cual ocurre cuando, por ejemplo, cuando es delta igual a pi, o sea, más menos pi, más menos 3pi, más menos 5pi, es decir, va a ser el múltiplo impar, ¿sí? Entonces vamos a tener que delta tiene que ser 2n más 1 pi para que ocurra eso, ¿sí? Que el coseno sea menos 1. Pero entonces eso implica que como el término de interferencia me va a quedar negativo, se va a restar a los otros dos términos y por lo tanto E0 va a tomar su mínimo valor, ¿sí? E0 es mínimo, mínima. Y con lo cual esto se denomina entonces interferencia destructiva. Destructiva. Eso justamente, la interferencia constructiva y destructiva, es lo que me explica cuando E0 es máximo y cuando E0 es mínimo, las regiones de más luz o de menos luz. Las regiones brillantes, por decirlo, cuando E0 es máximo, y las regiones oscuras cuando E0 es mínimo. Y si uno lo piensa, qué sé yo, en términos del dibujito que hice recién acá, de las dos, de la E1 y la E2, a ver. Por ejemplo, si E1, qué sé yo, es esta, E1, y E2 es esta,
Entonces la resultante me va a quedar una cosa, qué sé yo, una cosa así, digamos, prácticamente nula, ¿se entiende? Entonces ese es el valor mínimo que vamos a obtener para la amplitud de la onda resultante, que acá la estaría graficando con celestita, el E1 es el rosadito y el E2 es el verdecito, ¿sí? Y es lo que obtenemos justamente cuando llegan desfasadas o con una diferencia de fase. En este caso se dice que están desfasadas, ¿sí? En pi. En el caso de la interferencia constructiva se dice que llegan en fase las ondas. Y lo que obtenemos entonces son, o el resultado final, es una región donde la intensidad, recordemos esto, que como la intensidad es proporcional a cero cuadrado, la intensidad luminosa estamos hablando, entonces, si estamos hablando de luz o de radiación electromagnética en el rango del visible, cuando esto es máximo, vamos a tener la interferencia constructiva, que es cuando llegan en fase, y la amplitud, la intensidad es máxima, por lo tanto se ve una región brillante. Cuando esto es mínimo, la interferencia es la destructiva, por lo tanto llegan desfasadas las ondas, y la intensidad es mínima, con lo cual vamos a tener una región oscura. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces veamos digamos, cómo se efectiviza en términos de otras variables es el hecho de que la diferencia de fase sea 2nπ o 2n más 1π. Entonces recordamos por un momento que cuando definimos la función armónica esa original le habíamos puesto menos k por x más epsilon, donde epsilon era la fase inicial de la onda, ¿no? Bueno, si la diferencia de fase la defino como alfa 2 menos alfa 1, entonces esto va a ser menos k por x1 más e1, perdón, menos e1 menos más k por x2 más dale de nuevo, este es 2 y la otra es 1. Y este es 1. ¿Está bien? Entonces, esto lo puedo escribir como k por x1 menos x2 más e1 menos e2, y si lo separo de esa manera, en definitiva lo que estoy diciendo es, che, la diferencia de fase puede producirse o por una diferencia de caminos recorridos, estamos hablando de ambas ondas, ¿sí? O por una diferencia de fase inicial. Diferencia de fase inicial. Entonces, son los dos causales de que se produzca esa diferencia de fase delta y de que obviamente obtenga una interferencia constructiva o destructiva. En general, trabajamos con diferencias de fase nula inicial. Es decir, que E1 menos E2 va a ser 0, o bien porque son iguales, o bien porque eso se mantiene constante, entonces se desestima. ¿Está bien? Entonces, en general, si hacemos ese supuesto, me dejo que copien porque ya voy a empezar a borrar y no van a saber que... Igual ya les tengo que pasar el power, me olvidé el otro día. Me dicen después y ya estoy. Sí, profe. Bien. Acá. Entonces, vamos a poner que si bajo esas condiciones que acabamos de mencionar recién, que E1 menos E2 es igual a 0, o sea, estamos suponiendo que tienen la misma fase inicial las ondas, que van a superponerse, entonces la diferencia de fase va a estar dada por la diferencia de camino, en concreto, ¿no? Es decir, K por... Uy, ¿y esto no se borra bien? Ah, no, ahí está. Que va a ser K por X1 menos X2. ¿Quién era K? K era lo que llamábamos el número de propagación, definido allá cuando No vimos un es, poco la matemática no es ondulatoria. X2 menos X1, profe. Me quedó al revés cuando puse alfa 2 menos alfa 1, Ah, bien. porque me quedaba menos. Bien. K es 2pi sobre lambda, acuérdense que es lo que llamábamos el número de propagación. Entonces, la diferencia de fase en esos términos me queda simplemente en términos de la diferencia de camino y con 2pi sobre lambda como condición. Por lo tanto, voy de nuevo a lo que habíamos puesto hace un rato, la interferencia constructiva,
que me daba una condición sobre... A ver, que ya me escriben los marcadores porque los dejo abiertos. Uy, ya cerré mucho este, para. No, esto no quería para esto. Tengo que dejar de... Ahí está. Bueno. Entonces, como les decía, la interferencia constructiva que me daba la condición de que delta tenía que ser 2npi, ¿se acuerdan? Entonces vamos a decir que cuando hay interferencia constructiva, entonces delta, que es 2pi sobre lambda por x1 menos x2, va a ser igual a 2npi. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, bueno, el 2pi se me va y me queda en definitiva que, vamos a hacer con este color, 2pi, chao, me queda... el lambda lo paso para el otro lado y me va a quedar en concreto que x1 menos x2 es igual a n lambda, donde esa sería como la condición que requieren las dos ondas, ¿sí? Para darte una interferencia constructiva como la que acabamos de explicar. Entonces, cuando la diferencia de camino en el punto donde se vayan a superponer, acuérdense que las ondas tienen que recorrer cierto camino, ponele, vos tenés una fuente luminosa acá, tenés otra fuente luminosa acá, qué sé yo, ¿sí? Y vos decís, bueno, esta emite onda en esa dirección, esta emite onda en esta dirección. Entonces, en algún punto se van a cruzar. Si en ese punto la diferencia de camino recorrido por cada onda es n lambda, entonces me va a producir una interferencia constructiva. ¿Me siguieron? Hasta ahí sí, profe. Bien. Y, por otro lado, si la interferencia es destructiva, entonces la condición que vamos a poner, destructiva, es que delta sea 2n, ¿qué es esto? Delta sea igual a 2n más 1 pi. Bueno, este ya voy a borrar todo, porque si no tengo que reescribirlo entero. Acá. 2n más 1 pi. ¿Está bien? Entonces, bueno, pi, chao. Cancelo y acá el 2, por ejemplo, lo voy a pasar acá dividiendo, entonces me va a quedar 2n sobre 2, que es n, 1 sobre 2, que es un medio. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la condición, para que lo cerre, me va a quedar que x1 menos x2 es igual a n más 1 medio por lambda, y esa es la condición para que me dé una interferencia destructiva, lo cual uno lo simboliza con una franja o una región oscura, ¿sí? Entonces, si la onda que venía de acá de esta fuente y la onda que venía de esta otra fuente, que habíamos dicho emiten ondas en todas las direcciones, se cruzan en algún punto, de tal manera de que la diferencia real de camino entre la onda 1, la onda que viene de la primera fuente, y la onda que va de la segunda fuente, es n más 1 medio pi, entonces estamos ante una interferencia destructiva. ¿Estamos? O lo que es lo mismo, si las ondas llegan desfasadas, estamos ante una interferencia destructiva. Ahora, pensemos lo siguiente. A ver. Supongamos que acá tengo, qué sé yo, una linterna, y acá tengo otra linterna. ¿Está bien? Y ahí vamos a emitir. Uy, no puedo abrir. Bueno, ya. Estas dos linternas emiten ondas en, y ese está más bien, más seco que le hablo, en ondas en diferentes direcciones. Entonces, si ustedes ponen una pantalla, por ejemplo, acá, ¿sí? Ahí está la pantalla. Entonces, según el punto de la pantalla donde estén mirando, va a ser la diferencia de camino real que tengan recorrida las dos ondas que vinieron de ambas fuentes. Entonces, por ejemplo, que esta sea la fuente 1 y esta la 2. Vamos a pensar en este punto. ¿Qué pasó en ese punto? Y bueno, la que vino de acá recorrió este camino. La que vino de acá recorrió este otro camino. Listo, ¿cómo es la diferencia de camino? Si es del tipo, si x1 menos x2 es del tipo n lambda, entonces esa va a ser constructiva, por lo tanto eso va a ser una región brillante. Si es del tipo n más 1 medio lambda, va a ser destructiva, o sea que va a ser una región oscura, ¿sí? Entonces siempre, digamos, la condición, ¿sí? Va a ser el punto donde esté mirando, que puede ser cualquier punto de la pantalla, obviamente. Vos podés mirar acá,
Puedes mirar acá, vos sabés que acá van a llegar las dos recorriendo el mismo camino, porque es el punto medio, digamos, ¿no? Profe, O y puedes mirar ahí, entre las o linternas y acá, la o acá. ¿Qué cosa? y entre la linterna y la pantalla no hay nada. No, por ejemplo, no hay nada, y son dos linternas, ¿sí? Vos tenés muchas formas de lograr interferencia. Una es la que les acabo de dibujar, la otra es la que vamos a ver con el experimento de Young, ¿sí? En el caso del experimento de Young, por ejemplo, o sea, esta sería la forma de lograr la interferencia, porque ¿para qué necesitas para lograr la interferencia de dos ondas electromagnéticas? Tenés dos fuentes, ¿sí? Entonces vos podés tener, por ejemplo, dos fuentes, dos linternas. Lo de linterna es una forma de decir, tampoco es, podés tener dos velas, no sé, dos láser, ¿sí? Ya vamos a ver que hay condiciones que tienen que seguir para poder producirse. O tenés las dos fuentes reales, concretas, o tenés, por ejemplo, una, a ver. Ahí está. Es que esto, ahí está. O tenés una sola fuente, o sea, una sola linterna, aunque un cachitito, que lo voy a hacer acá abajo. Tenés una sola linterna, por decirlo, y acá le pones un diafragma, le pones algo que te tape, te obstruya el paso de luz y que deje solamente dos aberturas pequeñas. Y la pantalla está acá. Esto y esto es equivalente. ¿Por qué? Y porque las dos aberturas van a servir como si fueran las fuentes que teníamos antes como dos linternas separadas, ¿sí? Lo que sí hay que por ahí tener en cuenta que tienen que ser de la misma frecuencia, o sea, en el caso de que yo quiera observar ese patrón de regiones oscuras, brillantes, necesitaría sí o sí que sean de la misma frecuencia las dos fuentes, es decir, del mismo color. Entonces, si vos acá tenés, qué sé yo, una fuente azul, acá también tenés que tener una fuente azul. Cosa que no me preocupa en este caso, porque como las ondas provienen de la misma fuente madre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Todas vienen de ¿qué? Son dos digamos, fuentes puntuales generadas por que la radiación, las ondas que inciden sobre el diafragma llegan y pasan por dos pequeñas aberturas. Entonces son dos ondas que provienen de la misma fuente. Entonces ahí no me preocupa que sean, porque obviamente son del mismo color. En cambio, en el caso que tenga dos fuentes distintas, sí debería haber y chequear justamente que tengan la misma frecuencia para que pueda hacerse visible ese patrón o esa imagen característica de la interferencia. Ahora, un detalle. Esto se puede producir, si estos son, no sé, parlantes, y también, ¿está bien? Estamos pensando en superposición de ondas, que nosotros lo hemos particularizado para las ondas electromagnéticas y estamos charlando de las ondas electromagnéticas especialmente dentro del rango del visible, porque en definitiva lo que se explicó con esto es justamente la interferencia luminosa, ¿no? Pero esto puede ser válido en general para cualquier tipo de onda, porque estamos hablando en definitiva de... ¿Que lo saqué de foco? Vale. Puede ser. Estamos hablando en definitiva de ondas, de superposición de ondas, ¿no? Pero para poder hacer visible este patrón de franjas brillantes y oscuras, que se llama interferencia, por eso les marco por ahí la diferencia, ¿no? Interferencia, interferir, pueden interferir, qué sé yo. Ahora prendo la tele o la radio y me hace ruido la compu porque tengo justo, no sé, el WhatsApp prendido, ponele, cosa que a veces ha pasado, nos ha llegado un mensaje al celular que lo tengo cerca de la compu y te hace ruidito también. Esa es una interferencia, es superposición de ondas, seguramente en frecuencias semejantes, ¿sí? Y que te produce, por ejemplo, ese sonido característico de la superposición o de la interferencia. Ahora, si vamos a restringirnos específicamente al caso de la interferencia de ondas luminosas, deberíamos pedir que, ¿para qué? Para que sea observable, para hacer observable la interferencia, entonces debería pedir que las fuentes sean de la misma frecuencia, omega, o longitud de onda, o el mismo color, o como le quieran llamar, ¿sí? Con lo cual se suele pedir que las fuentes tienen que ser monocromáticas, de un solo color.
¿Está bien? Porque si vos tenés muchas frecuencias dando vueltas, no vas a lograr hacer visible ese patrón. ¿Por qué? A ver, pensemos. Una fuente normal, ordinaria, tira frentes de onda cada 10 a la menos 8 segundos aproximadamente. 10 a la menos 8 segundos. ¿Sí? Miren ese tiempo tan pequeñito de emisión de una fuente que está emitiendo radiación. ¿Qué pasa? Si vos tenés una fuente policromática, ¿sí? Vos vas a tener como que un patrón de regiones brillantes y oscuras para cada color que va a ir cambiando encima cada 10 a la menos 8 segundos y se te va a superponer con otro patrón de un montón de colores que va a cambiar de nuevo dentro de 10 a la menos 8 segundos. ¿Qué vas a ver? Nada. El ojo no es capaz de percibir absolutamente nada bajo esas condiciones, ¿no? Por eso es que se suele pedir esto como condición para la interferencia, que insisto yo, es condición para hacerla observable la interferencia. Para que ocurra, no, porque pueden interferir lo mismo, nada más que vos no lo vas a poder ver, ¿cierto? Ese es el punto. Y lo otro que se suele pedir es que sean fuentes coherentes, es decir, ¿se acuerdan de lo que hablábamos hace un rato? Que mantengamos constante la fase inicial, el E1 menos E2 constante, o igual a 0, o sea, porque las dos son las mismas, en el caso particular que hablamos nosotros, constante. Ahí está. Entonces, justamente eso, o con esa condición se dice que tienen que ser coherentes, porque la fase inicial de ambas ondas es la misma, no cambia, permanece constante, y esto es más o menos por lo mismo que les contaba yo hace un rato, o parecida la cosa. Supongamos que tira un frente de ondas, ¿sí? Con una fase inicial E1. A 10 a la menos 8 segundos va a tirar otro frente de ondas con otra fase diferente. O sea que el patrón visible de franjas oscuras y brillantes te duró 10 a la menos 8 segundos. ¿Por qué? Porque al cambiar la fase, 10 a la menos 8 segundos después, te cambio delta. Si te cambio delta, te cambio de 0. Si te cambio de 0, te cambio todo el patrón, básicamente. ¿Sí? Entonces, no es que no ocurra cuando no son coherentes, cuando esto no pasa, sino que sí ocurre, pero como es tan rápidamente variable, no se hace observable. Esa es la cuestión. Finalmente, también se suele ver y se suele pedir que las amplitudes no sean tan diferentes, ¿sí? Entonces, estas son condiciones que se le suele poner a la fuente luminosa, para poder hacer observable la interferencia. Por eso redundo en esto, porque generalmente aparecen como condiciones para que ocurra la interferencia. Y yo insisto, ocurrir puede ocurrir, pero vos no la vas a ver. El tema es que para poder hacerla observable se tiene que cumplir estas cosas. Para que ocurra, no. Entonces, las amplitudes, o sea, E01 y E02, tienen que ser más o menos parecidas o iguales, ¿sí? Digo, esta no es condición sine qua non para que ocurra y sea observable. Sí se ven los mejores patrones, o sea, se ven regiones más definidas cuando estas son iguales. Cuando son diferentes se observa, pero no tan bien definidas como en este caso. Bueno, ahí me corro un poquito. Así ven condiciones para la interferencia. ¿Ya? Sí. Un temita más. Si no usan dos fuentes, sino que usan, por ejemplo, como dijimos hace un rato, el dispositivo donde tenía las dos rendijas que me iban a servir como si fueran las fuentes, estas dos rendijas, aberturas, si quieren, ¿sí? Entonces, no solo esas condiciones tienen que cumplirse sobre la fuente luminosa, sino que además las aberturas tienen que cumplir con alguna característica. Y es que tienen que ser lo suficientemente chicas, pequeñas, muy pequeñitas, ¿sí? De órdenes de magnitud no mucho mayor que la longitud de onda. Es decir, vos, qué sé yo, le pones una abertura de 2 centímetros y no vas a ver nada, o a lo sumo, supone que este sea un rayo láser, ¿sí? Un haz de láser con un puntero que tengas. Y vos acá le pusiste una abertura de 2 centímetros, vos ves qué pasa, simplemente el haz y nada más. No se produce, no se hace visible el efecto. ¿Cuándo sí se va a hacer visible? Cuando estas aberturas son muy pequeñitas. Y estamos hablando, por ejemplo, de que en el laboratorio las rendijas que tenemos andan del orden de 0,04 milímetros de ancho, perdón, de ancho, ¿sí?
O sea, estamos hablando de algo muy chiquito, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, esto como para que lo tengan de referencia, no es que tenga que tener ese valor, eso es lo que tenemos más o menos en el laboratorio y con lo que nos manejamos ahí en clase cuando lo hacemos presencial. Entonces, si los valores son grandes, una rendija de 2 milímetros, de 2 centímetros, nada, no te va a dejar ver nada. De 2 milímetros no te deja ver nada. No te deja ver ese patrón de franjas brillantes y oscuras observables. Sí o sí, estas tienen que ser chicas, como dije hace un rato, de tamaños comparables, que quiere decir no mucho más grandes, ¿sí? Con la longitud de onda con la que estás iluminando las rendijas. Entonces, en definitiva, para poder hacerla observable a la interferencia o a la superposición de ondas, vamos a requerir condiciones sobre las rendijas, si es que estás usando rendijas, y sobre las fuentes, ¿sí? ¿Y por qué el tema de las rendijas y por qué el tema de no usarlas? Nada, esto es simplemente una de las formas que hay de desdoblar un haz. ¿Qué quiere decir? De que del mismo haz luminoso que viene de una fuente única, con lo cual zafamos con el tema de que tengan que tener la misma frecuencia y que tengan que ser coherentes, vienen del mismo lugar, ¿está bien? Vos podés obtener dos fuentes puntuales diferentes. ¿Por qué? Y por ejemplo, le agregas esa obstrucción. Si vos decís, che, ¿y la radiación que pasa por acá? Y no, acá no, porque esto es como si fuera una pantalla negra. Acá le hiciste un agujerito, acá le hiciste otro, ¿está bien? Entonces solamente va a pasar por estos dos lugares. Siempre y cuando sean aberturas muy chiquitas, se va a producir, cada una de estas dos aberturas muy pequeñitas se constituye como un generador de un nuevo frente de ondas, entonces es como tener esa fuente dividida en dos. Por eso se llama, el dispositivo se le llama de divisor de frente de ondas, básicamente. Dígame si estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Pregunta, ¿están como para ver un yang o no? Digo, si están con la cabeza como para ver un poquito más o ya no. Esa es la pregunta. Están más o menos concentraditos. Me Si está no, saliendo un poco de humo, pero ya lo apago. qué exagerados que son, caramba. Si no, nada, si los hago, ya lo vemos mañana, yo no tengo problema, pero bueno, como siempre lo corto más o menos hasta ahora, por eso les preguntaba. Respecto de los, ¿cómo es? De los formularios, ya que los he estado mirando así, alguna duda puntual, he visto que algunos en general no han tenido problemas, algunos más bajo puntaje, pero en general están todos bien, así que no hay problema con eso. ¿Alguna duda puntual que les haya quedado al respecto? Así ya cierro esta partecita. Igual, saben que seguimos hablando de ondas eternamente. ¿Alguna duda puntual? Es más, el de la batería se los dije yo. Bueno, no se lo dije así directamente, tan guau, abierta y directamente, pero por ejemplo, les comenté cuando me preguntó Álvarez sobre el electrón en la órbita, y ahí justamente fui al punto. Si el electrón está quieto o se mueve a velocidad constante, ¿sí? Fuente continua, velocidad constante, estamos hablando, o aproximadamente, entonces no hay cambio en el campo. Si no hay cambio en uno de los campos, no hay autoinducción del otro, por ende no hay ondas, ¿sí? No hay Y ahí me generación de dejó ondas. pensando, profe. ¿Ese Ahí te dejó pensando? me dejó pensando de vuelta porque digo, constante según quién. O sea, ¿Cómo según quién? para un observador puede, supongamos, una carga puede estar sin movimiento. Entonces no hay campo magnético, pero para otro observador esa carga está en movimiento, así que habrá campo magnético. Eso me dejó pensando. Lo que pasa es que ahí vos lo que tenés que pensar siempre es, ahí sí hay campo. O sea, pensá en el cable. Un cable donde circula una corriente. Vos tenés un campo eléctrico ahí, ¿sí? De una. Y tenés un campo magnético también rodeando el alambre. ¿El tema cuál es? No es que haya o no haya campo. El tema o la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿cambia o no cambia el campo? Eso es lo que te tiene que dar el clic. ¿Te das cuenta? O sea, vas a tener una variación, vas a tener una inducción si hay una variación de campo respecto al tiempo. Vos sí o sí tenés que tener un DT un DADT o un DB ADT.
¿Por qué? Porque uno te induce el otro y a su vez el otro te induce el uno y así sucesivamente. Ah, Si no, no hay profe, cambio respecto al tiempo, yo me refiero en sí, estacionarios, ¿no? sí, en estacionario, O no, sea, no pasa nada, no hay cambio. La inducción, ¿cuándo ocurre? Según Faraday. claro, pero a lo que me De- refiero es a de- lo de- siguiente. de- Según Biot-Savart, por ejemplo, de que tengo que tener una corriente y eso, ¿no es cierto? Moviéndose a una cierta velocidad. Bien, Ahora, si yo planteara dos observadores, ¿no? Un observador, supongamos, quieto y uno que se mueve justo con la velocidad a la que se mueven las cargas. Para los dos habría un distinto bancame. campo magnético. No, escúchame. Ya estoy Y ahí voy flasheando a entrar locura. y te voy a anticipar algo de lo que viene, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Em, el electromagnetismo es invariante, es un invariante relativista, por decirlo de alguna manera. Por decirte, vos sabés que, bueno, a ver que voy a entrar a cerrar marcadores. Vos sabés que, no sé, si vos estás mirando a un ciclista que pasa en una bici, le vas a medir una velocidad, y si lo miras, si estás quieto en la calle, y si lo miras desde un auto que se va moviendo, le vas a medir otra velocidad, ¿sí? Entonces vos sabés que no hay, digamos, no hay una descripción equitativa o igual respecto de lo que ve cada uno. En cambio, y esto es parte de la teoría de la relatividad especial, para el electromagnetismo eso no ocurre. La carga es una invariante, el campo es una invariante, ¿sí? Si vos ves a la carga desde un observador quieto, desde un observador en movimiento, vas a seguir viendo Q. Si ves que hay un campo E, vas a ver E o E y E' van a ser iguales. O sea, eso es una de las cosas que, digamos, fue como que el tema que le hizo el clic a Einstein cuando estuvo formulando ante, digamos, ante la duda en la que se encontraba, porque él estaba estudiando básicamente el electromagnetismo. Piensen por la época en la cual ocurre, ¿no? Fines de 1800, arranca Einstein en 1900, ¿no? 1905, que presenta la relatividad. En base al estudio del electromagnetismo, lo que se le cruza a él es, a ver, para. O bien, si dale para que abra, sí, creo que sí. O bien, lo que no está bien es el electromagnetismo, o bien lo que no está bien es la descripción de la mecánica de Newton y por ende de Galileo, o sea, las transformaciones galileanas y newtonianas. Entonces él le dio su voto de confianza a Maxwell y desestimaba cuántos años de historia de la mecánica, ¿no? Y sí, desestimó justamente a la teoría de la mecánica newtoniana, pero justamente contemplando o teniendo presente o creyendo que los campos y las cargas básicamente son una invariante. No importa desde dónde se mire. ¿Estamos? Y ya me anticipé a lo que íbamos a ver después. Después es la otra unidad. Bueno, ahora me puedo dormir tranquilo. Bien. Bueno, bueno, nos vemos mañana, entonces seguimos con el experimento de Young y les tengo que mandar bueno, ya les voy a mostrar yo acá, capaz que me conecto el teléfono nomás o el coso. Así les muestro el simulador, porque para esto hay que hacer un practiquito de laboratorio del estilo de los de Física 2, así que les voy a mandar ahí el simulador y les voy a decir qué tienen que hacer como para que puedan desarrollarlo, obvio que ya va a ser para que me lo presente para la otra semana o por ahí vemos. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Estamos? Bien, profe. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Bueno, Chao, chao. Hasta luego. profe. Nos Hasta vemos. luego.